Boker Tov, buenos días a todas y a todos. Nos encontramos transmitiendo de aquí de este canal un shofar de Yahweh para el mundo, un shofar de Yod Hei Bad Hei para el mundo. Yo soy tu servidor Rodrigo Cortés Laguna y doy gracias a mi Padre Yahweh que nos da la lejaim, la vida, el tiempo, los modos, las circunstancias para poder conectarnos y compartir de esta porción de la Torah. Y pues hoy, gracias a mi Padre Celestial en lo particular, doy muchas gracias porque me está ayudando a salir de este tiempo de una alergia con la que estoy pasando por varios días atrás y que me impedía hablar un poco mejor y no podía porque mi nariz escurría muchísimo, vaya, pero ya mi Padre Celestial me está sanando gracias a Él, y que en este bonito Shabbat en el que nos vamos a conectar con el Eterno nuevamente, con nuestro Padre Celestial, para compartir con ustedes una sección más de la Parashá, la número 15, titulada Bo Ben. Doy gracias a todos aquellos que están suscritos y que me ayudan a compartir estos videos, que repito, este es un canal libre de lucro. Yo no lucro en todos los sentidos, yo no estoy con un interés monetario aquí, sino el interés que mi Padre Yahweh puso en mi corazón, el de compartir la Torah, el estudio de las porciones de estos 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que los conocemos como Pentateuco, pero bueno, esos son los llamados la Torah, y que a su vez este estudio nos conecta con los demás libros o los demás cartas en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Bueno, miren, sin más también, sin no olvidarme, el deseo de aquellos que se conecten por primera vez y nos vean en estos videos. Tengo más videos en este canal para que si tú gustas los puedes ver y te pueden ayudar en el conocimiento de tu Torah, de la Torah, nuestro Abacadosh. Bien, vamos a orar y vamos a entrar de lleno a este estudio de la Parashá, y agradezco a aquellos que nos permiten su material para compartirlo con ustedes. Entonces vamos a orar rápidamente, a dar gracias y a empezar con este estudio. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech olam asher kideshanu b'mitzvotat v'tzivanu divrei Torah. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech olam shehihianu beikimanu beihianu las majased. En este Yom Shabbat, bendito eres tú, nuestro Padre Yahweh, Rey del Universo, que nos bendices con tus mandamientos y nos has encomendado el estudio de tu Torah. Bendito eres tú, nuestro Padre Yahweh, Rey del Universo, que nos has preservado la vida y nos has permitido llegar a este día del Yom Shabbat. Bendito seas, Abacadosh, abre nuestros ojos a tu Torah y ayúdanos a que todo lo que hablemos, Padre, sea conforme a tu voluntad. En el nombre de nuestro Mashiach Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, hermanos, pues hermanas, amigos, amigas, vamos a prepararnos, vamos a ponernos aquí en pantalla y vamos a abordar el estudio de esta Parashá. Empecemos. Hermanos, amigas, aquí les presentamos la Parashá número 15, lista para que la abordemos, para que comentemos y para que aprendamos desde luego lo que nuestro Padre Yahweh tiene para esta semana, este bonito Shabbat. La Parashá número 15, aquí está la página donde lo extraigo, gracias a la hermana que nos permite su material para compartirlo y aprenderlo. Bien, esta Parashá, su nombre es Bo Ben, y aquí está los capítulos que son del 10 al 13, 16. Esta Haftará, esta lectura, pues usted la puede usted leer, y aquí en el Brit Hadashah está otra porciones que usted también las puede ver. Miren, hermano, antes de todo eso recordemos que en la Parashá pasada nuestro Padre Celestial le declara de lleno la guerra a el faraón y a esos demonios disfrazados o cobijados como las deidades que los egipcios tenían. Yo les puse un listado de deidades. Miren, aquí les pongo también
lo saqué a otra parte. Miren las deidades de los egipcios, Osiris, Isis, etcétera, etcétera. Muchos de ellos tenían cabezas de animales, los representaban de esta forma, híbridos, ¿sí? Pero todas estas deidades son las que nuestro Padre Yahweh, y a otras más, algunas pueden aparecer aquí, otras no, miren, pero algunas de ellas nuestro Padre Celestial les declaró la guerra. A sus deidades más fuertes son a las que nuestro Padre Yahweh, pues a través de Moshe y de Aarón, pues inició esta guerra espiritual, porque estas deidades, estos espíritus, estos demonios, nos dice en el Brit Hadashah, en Efesios, que nuestra lucha no es con sangre y carne también, nos dice también, pero en Efesios también nos menciona que hay una guerra en principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y los que están en las huestes, es decir, las que están en el aire gravitando. Estas deidades son las que tenían a Egipto como sobre el yugo de la gente, de los esclavos. No solamente eran los israelitas, sino desde luego había más gente de otras naciones, pero principalmente los israelitas eran los que eran sometidos por ellos. Estas deidades que aquellos adoraban, vaya, pero en general en la Torah nos dice, y la escritura nos dice, que hay espíritus, demonios. Esos ángeles caídos eran los que le daban al faraón esa cobertura para ese poder, para poder tener su juzgado a Israel, ¿sí? Entonces nuestro Padre Yahweh tenía que actuar contra estas deidades, pero más que con estas deidades eran los espíritus, los demonios que tenían en idolatría al pueblo y lo tenían sujeto al pueblo de Israel, pero le daban cobijo y poder a Egipto. Entonces, por eso el faraón, vamos a ver entonces aquí, aquí vemos el listado, miren, de las deidades, quiénes eran. Aquí les puse en la enciclopedia sus significados. Ra, el dios sol, con cabeza de halcón. Osiris, el de la vida y la muerte. Isis, la diosa de la maternidad. Set, la diosa de la tormenta. Hathor, Anubis, Tot, etcétera, etcétera, ¿sí? Volvemos aquí a la parashá. Perdón, aquí donde estamos. Bueno, estas deidades, nuestro Padre Yahweh, pues le dijo a Moshe, antes de eso lo empoderó, dice en 7.1. Les voy a leer rápidamente aquí, donde dice en Éxodo 7.1, Bereshit 7.1, pero Yahweh dijo a Moshe, mira que yo te he constituido por Elohim para el faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que nuestro Padre Yahweh lo iba a poner a Moshe como un poder, le invistió de poder, de autoridad, de tal forma que el faraón no podía ni tocarlo ni podía vencerle. Es decir, que en Moshe, cuando le dice nuestro Padre Yahweh, te he constituido por Elohim ante el faraón. Recuerde que el faraón se creía un dios. Entonces, al momento de que llega Moshe y ya investido de ese poder, de ese aplomo, de esa presencia en la que nuestro Padre Yahweh le dijo, te voy a poner como un Elohim, es decir, que con la palabra que Moshe decía era como si nuestro Padre Yahweh le estuviera hablando a este faraón que se creía un dios, ¿sí? Pero en realidad aquí Moshe era el que tenía precisamente ese poder, ese investimiento ante el faraón, lo había puesto con esa autoridad de tal forma que el faraón no le podía hacer nada. Es por eso que Moshe, cuando decretaba, cuando le dijo Aarón, arroja tu vara, y se transformó en una tanina. En arameo tanina significa un dragón, dice. Aquí tengo la palabra, un vocablo arameo que se traduce como dragón, pero puede hacer también referencia, alusión a un monstruo o un reptil grande. Es por eso que se quedaron impresionados cuando el faraón vio la vara de Aarón, se transformó en un monstruo enorme. Hermano, no una simple cobra, no una serpiente grande nada más, no. Hermano, yo pienso que era mínimo unas dimensiones de una de esas
anacondas que tanto se nos refieren en las que hay en Brasil, ¿verdad? Que hay unas grandes que son capaces de comerse hasta un ser humano. Es por eso que ellos se quedaron así, ¿no? Ellos a lo mejor dijeron no nos vaya a comer, pero bueno, el faraón le encargó a sus sacerdotes también que hicieran algo, hicieron otras serpientes, pero la serpiente por la vara de Aarón se comió las otras. Eso nos habla de que ahí marcaba la grandeza de nuestro Abacadosh y la derrota del faraón con todos sus hechizos, sus magos, sus deidades, sus demonios, etcétera, etcétera. Entonces, después de que nuestro Abacadosh le dijo esto a Moshe, pues Moshe ya va más, que le dijo que lo iba a constituir como Elohim, es decir, lo invistió de autoridad. Recordemos que Moisés antes tenía esa duda en sí mismo, porque él decía, Padre, pues no, Padre Yahweh, yo no soy muy hábil para hablar. Yo he pensado que era porque tenía con problemas de tartamudez, hermanos. Pero al escuchar, hermanos, a un maestro rabino, me quedé pensando que, y es bueno considerarlo, porque no es lo bueno, hermano, nosotros no sabemos. Pudo haber sido, imagínense, Moshe cuando salió de Egipto después de que mató a este egipcio y que huyó, duró como 40 años fuera, es decir, perdió la práctica de hablar el egipcio, ¿sí? Pudo haber sido de que cuando él ya se iba a presentar ante el faraón después de 40 años, hermanos, cuando uno no practica un idioma, pues se vuelve uno torpe, hermanos. Miren, no que, por ejemplo, yo nunca dominé el inglés al 100%, si lo entiendo, ahorita, etcétera, etcétera. Pero como uno no lo deja de practicar, empieza uno a olvidarse, empieza uno a tener problemas para armar las oraciones y en la pronunciación también. Entonces, yo considero que Moshe, cuando le dice esto a nuestro padre Yahweh, que él tenía problemas para el hablar, se refiere a que ya su egipcio no era muy fluido, pero no quiere decir que era un tartamudo o que batallaba para hablar, ¿no? Ese es otro punto que yo estoy cambiando aquí mi forma de pensar, francamente se los digo. Yo antes pensé que era un tartamudo, pero no, pudo haber sido que él, por sus 40 años de que estuvo fuera de Egipto, errante, pero conoció a su esposa Sépora, etcétera, etcétera, tuvo sus hijos, Gersón y Eliezer, pero después de eso, cuando tuvo ese encuentro con nuestro padre Yahweh en la zarza y lo mandó a que se presentara, pues él estaba inseguro porque ya el idioma egipcio no era tan fluido. Cabe mencionar que ahorita en Egipto pues se habla el árabe, vaya, y otras lenguas. Pero para no salirme del punto aquí, es de que después de que nuestro padre Yahweh le da ese poder, dice que lo constituye, capítulo 7 de Éxodo, versículo 1, lo constituyó, dice, por Elohim, para el faraón, quiere decir que lo puso por sobre, de tal forma que todo lo que Moshe hablaba y decía tenía autoridad, y por eso el faraón, aunque tenía ganas de deshacerse de Moshe, no podía hacerlo. Por eso es que Moshe, cuando el faraón le decía, cuando venía una plaga, la de las ranas, la de las que se convirtió en la sangre en el río Nilo, o la muerte del ganado y de todas esas plagas, el faraón llegaba con Moshe y le decía, por favor Moshe, ora para que se quite. Moisés oraba, hermanos, claro, acudía a nuestro padre Yahweh y todo se volvía a la normalidad. Aquí vemos el poder, hermanos, el empoderamiento. Aquí vemos el revestimiento de ese poder sobrenatural que nuestro padre Yahweh le dio a Moshe. ¿Por qué estoy ahondando mucho en esto? Porque en la parashá pasada no lo mencioné, pero es importante decirlo. Permítanme. Han de disculpar, pero como todavía tengo un problemita aquí en mi garganta. Pero bueno, entonces la parashá pasada vimos eso, que se presenta ante el faraón, se presentó al pueblo de Israel, hizo otras señales, porque desde luego el pueblo de Israel tenía una mentalidad en que, pues, ¿quién es este que se aparece? Que es nuestro libertador. Entonces él tuvo que hacer también, Moshe, ciertas cosas sobrenaturales con el pueblo esclavizado para que le creyeran. Ya vimos como que
la serpiente, al extender la vara de Aarón, el meter su mano aquí, ¿verdad? Aquí en su pecho, la lepra, volverla a poner y quitarse la lepra. Y la otra es precisamente derramar sangre del agua del Nilo para que se convirtiera en sangre. Fue la forma que el pueblo entendió, pero bueno, en que Moshe sí era el enviado de Yahweh. Vienen estas plagas, ya vimos las plagas de la sangre que se convirtió el Nilo. Estas plagas que nuestro Padre Yahweh, son juicios que nuestro abacado está haciendo con esas deidades egipcias, más bien con esos demonios que empoderaban al imperio egipcio y le daban fuerza al faraón para tener sojuzgado a las naciones de aquel tiempo. La segunda señal la vimos, la plaga de las ranas, el ataque a otra de sus deidades. La tercera plaga tiene que ver con la plaga de los piojos y a las bestias también. Los piojos llegaron no solo a la gente, sino también a las bestias. Recordemos que los egipcios se cortaban el pelo, se quedaban así como nosotros decimos a rapa, ¿verdad? Se cortaban todo el pelo porque no querían contaminarse de esas plagas que tanto a ellos les daba miedo, porque era algo malo, pues. Y así la plaga de los insectos que invaden a Egipto, la mortandad del ganado, de las bestias, la plaga, la que vimos, la séptima plaga tenía que ver con ese granizo con fuego que tuvo que dar a nuestro Padre Yahweh como un bombardeo, hermanos. Hagan de cuenta, como un bombardeo que nuestro Abacadosh envió a todo Egipto, tumbándole sus casas, sus ídolos, sus deidades, hermanos, sin que las deidades egipcias, que ellos las tenían los egipcios como algo fuerte, pudieran capaz de defenderse o defender al pueblo. Y aquí vemos eso, hermanos, que nuestro Abacadosh le está mostrando al faraón de que sus dioses no eran nada en comparación al Elohé de Israel, al Elohé de Moshe y de los israelitas. Y bueno, esta parashá aquí lo vamos a ver, hermano. Me estoy rápidamente aquí, pero veremos las 10 plagas restantes en esta parashá: la de las langostas, la plaga de las tinieblas, hermanos, que en pleno día se convirtió todo en una oscuridad. Dice que era tan áspera, que hasta se podía palpar la oscuridad, hermanos. O sea, era algo en que no se podía ver, hermanos, ni de cerca, hermanos. No sé si usted ha estado en un momento en su vida en que es tanta la oscuridad que no puede verse ni la mano. Pero aquí nos dice que la oscuridad era tan que se podía palpar, hermanos. Era gruesa la oscuridad. Y también en esta parashá, hermanos, se nos habla de la institución de la Santa del Pesach, perdón, iba a decir de otra cosa, la institución de la fiesta del Pesach. Y es aquí cuando nuestro Padre Yahweh nos da a nosotros el principio de los meses, capítulo 12, versículo 2, dice que este será el principio de los meses, será para ustedes el primero de los meses del año. Es decir, el del mes del año es el mes de Abib. Y nos habla aquí de la instrucción de celebrar el Pesach y celebrar la fiesta del Hamatzot. Y bueno, hermanos, y pues se nos habla de la lamentable plaga de lo que los primogénitos, que es la última de las plagas, de la muerte de los primogénitos de los hombres y de las bestias. Y por eso nuestro Abacadosh, después de que salen ellos de Egipto, le pide a Moshe que tengan esa consagración de los primogénitos. De los animales tienen que dar un cordero. Y bueno, nuestro Abacadosh aquí también le da instrucción y algún hecho revelador que hablaremos más adelante del ángel de la destrucción o el ángel de la muerte. Pesach significa pasar por alto, es decir, que aquellos hogares donde no tuvieran que tuvieran la sangre del cordero de Pesach que habían comido, el ángel destructor no iba a hacer no iba a ocasionar muerte de los primogénitos. Pero abordo aquí ya el estudio. Dice: en el estudio anterior, Moshe y Aarón comenzaron el proceso de hacer conocer el nombre de Yahweh, Elohim, de Israel,
entre el pueblo egipcio y el faraón. 5:2 dice, y faraón respondió, ¿y quién es Yahweh? Yod Hei Vav He, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Dice el faraón, ¿verdad? Yo no conozco a Yahweh, ni tampoco dejaré ir a Israel. Es que, hermanos, recuerden que de todas esas tenían más de 2000 deidades los egipcios. Y por eso el faraón dice, bueno, de todos los que yo conozco no he escuchado de Israel. Pues, hermanos, ya lo tuvo que escuchar, ¿verdad? Y calar. Bueno, dice, en esta porción de la Torah faraón conocerá a Yahweh y le obedecerá. Hermanos, aquí dice el faraón, no lo conozco, pero ya lo tuvo que conocer y además obedecerlo. Porque algo importante, que después de que el faraón le dijo a Moshe, llévate, sal, ¿sí? El pueblo salió con oro, con ropa, con plata. Pero antes de eso, el faraón también pidió la bendición de Moshe para él. Hermanos, la bendición es importante. Como el faraón tuvo que, hasta el último que le tocaron lo más preciado, a su primogénito, tuvo que dar su brazo a torcer. Bueno, y aquí hablamos de esta, la octava plaga de langostas. En la parashá pasada vimos, hermanos, cada deidad de la que fue atacada por nuestro Abacadosh, lo que representaba. Aquí en esta plaga de langostas fue un ataque directo de Yahweh a Anubis, la deidad pagana de los campos, símbolo de riquezas y próspera economía. Algunos siervos de Faraón que ya entendieron el poder de Yahweh le ruegan que ceda, pero Faraón tiene endurecido su corazón. Es decir, hermanos, que mucha gente y muchos de sus consejeros, quizás algunos de sus sacerdotes cercanos al Faraón, le decían, mira, ya párale, Faraón, sus deidades ya no podemos contra ellas. Pero el faraón, hermano, estaba tan endurecido que él no quería, hermanos, no quería. Y su terquedad, hermanos, le tenía que costar una factura muy cara que lo veremos más adelante. La plaga de langostas terminó el trabajo de destrucción iniciado por la plaga del granizo. Recuerde que el granizo, la plaga anterior, granizo con fuego, destruyó los campos, las casas, las esculturas. Yo no sé si dañó también sí dañó las pirámides, las dañó, hizo estragos en el campo. Y las langostas llegaron, hermanos, son estas nubes de insectos que a veces, hermanos, las nubes densas de tantas langostas, esos que vienen, hermanos, hasta oscurecen, no permiten que el sol caiga ante los pueblos, las ciudades, hermanos. Estas plagas llegaron de insectos y acabaron con los campos, hermanos. Esta plaga fue un ataque directo al dios, precisamente Anubis, al dios aquí nos dice, los campos, de las riquezas y de la economía próspera, hermanos. Pues les dañó, hermanos. Es claro, dice, la plaga de langostas terminó el trabajo de la destrucción lo que hizo el granizo, la plaga del granizo, en un claro juicio contra Isis, protector contra la langosta también, y ser protector de las cosechas. Es decir, hermanos, que aquí con esta plaga le dio a 3 deidades, a Anubis, a Isis y a Set, el protector de las cosechas. Ellos no hicieron nada, hermanos. Por eso la escritura nos dice que un ídolo nada es, hermanos. Perdón. Luego dice aquí, en el verso 9, Moshe hace una declaración importante de tener en cuenta. Moshe respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir. Porque es nuestra fiesta solemne para Yahweh. ¿De qué está hablando Moshe? No es solo la liberación de la opresión egipcia, pero hay una fiesta solemne preparada a Israel para asistir. ¿Cuál es esa fiesta? La celebración de la boda, hermanos. Esta lo hemos hablado también, pero cuando llegan al monte Sinaí, después de que salen de Egipto, llegan al monte Sinaí, y es ahí cuando nuestro Padre Yahweh tiene ese encuentro, les da sus mandamientos, les da
el acta de compromiso de esa boda y se celebra, hermanos, simbólicamente, espiritualmente hablando, al darles las tablas, hermanos, ¿sí? Si como vamos a ver desde este momento en adelante, la reunión del Sinaí, aquí dice, es una boda, que finalmente, bueno, la plaga de la oscuridad. Esta plaga vino, siguiente plaga, esta es la número 8. 8, 9, sí. Dice, esta plaga vino sin ninguna advertencia al faraón. Yahweh instruyó a Moshe que alzara sus manos al cielo y las tinieblas vinieron. La plaga de oscuridad es un ataque frontal a Ra o Amon-Ra, el dios del sol, el dios sol. Es como cualquiera de los falsos dioses la abominación de Yahweh. La oscuridad reinaba entre los egipcios, pero la luz de la presencia de Yahweh estaba con los hijos de Israel. Según Apocalipsis, la gloria del Padre ilumina la santa ciudad. Y vuelvo a mostrarles aquí el mapa que yo les he mostrado. Me gustó más de este mapa de todos los que les he mostrado, porque en este mapita podemos ver nosotros en esta parte donde los israelitas estaban, mientras que en esta plaga, todas las plagas, la de la muerte del ganado, la plaga de las langostas, al dañar los campos de los egipcios, la oscuridad que vino en Egipto, no dañó a Israel, que estaba sentado aquí en este lugar, Gosén, que era el lugar donde ellos estaban aquí, apartados de todo, la idolatría y de todo lo que en Egipto acontecía. Hermanos, ellos estaban aquí salvos de estas plagas. Y es que, hermanos, el pueblo estaba a salvo. Es como hoy en día, cuando usted y yo estamos con nuestro Padre eterno, con nuestro Padre celestial Yahweh, siguiéndole, obedeciéndole, siguiendo sus mandamientos, hermanos, nosotros tenemos esa promesa de que estaremos protegidos, cobijados, proveídos, etcétera, etcétera. Mientras que había oscuridad en todo Egipto, aquí no lo había, hermanos. ¿Sí? Bien, y luego dice aquí, ¿dónde estamos? Ok, aquí, Yahweh iluminaba, permitía. Y cuando dice aquí la gloria del Padre ilumina la santa ciudad. Bueno, hablando de la nueva Jerusalén, donde nosotros como pueblo de nuestro Abacadio estaremos ahí. Recordemos que Constantino, recordemos que esta plaga de oscuridad, nuestro Padre Yahweh atacó a esa deidad, el Amon-Ra, el dios del sol. Hoy en día, y nos lo va a decir aquí en el comentario, me imagino, y sí lo va a decir, con respecto a aquellos que adoran en el día del día sol, que es el domingo, que fue una invención de Constantino y encasquetarlo, ponerlo como un dogma, como algo que se tiene que hacer en el cristianismo, cuando directamente va en contra con el mandamiento, hermanos, de el Shabbat. ¿Sí? Bueno, recordemos que Constantino, el fundador de la reciente iglesia cristiana, ¿sí?, católica, no era solamente el sacerdote del dios sol, sino que se veía, o sea, él era un sacerdote de Dios, sino que se veía a sí mismo como un dios. Constantino, todos los emperadores, hermanos, romanos se veían también como Dios, como el faraón se veía como un dios, como los griegos también creían en que ellos como humanos se veían como dioses. Hermanos, aquí vemos cómo ha perdurado durante el tiempo, desde el huerto de Edén, cuando la serpiente les dijo, mira, a Adán y Eva les dijo, mira, con que les dijo esto, nuestro Padre Celestial, hablando, la serpiente dijo, con que Yahweh les dijo esto, que no comieran, como diciendo, no le hagan caso, porque Él sabe que desde que coman de ese fruto serán como dioses, serán como Él, ¿sí? Entonces, hermanos, aquí la aspiración de la que el hombre en su ADN tiene, el hombre caído, es de querer ser como un Dios, y al querer ser como Dios se los hace prepotentes, los hace fanáticos, los hace mal de la cabeza y cunden, hermanos, con la loquera, ¿sí? A tal grado que nuestro Padre Yahweh
pues tiene que usar métodos para, muchas de las veces, para aterrizarlos, por decirlo, como decimos aquí en México. Pero Constantino dice, no solamente era un sacerdote del dios Sol, sino que se vea como un dios. La razón que tuvo que cambiar el calendario lunar bíblico por el calendario solar fue precisamente su adoración al Sol. Recordemos que Constantino, después el calendario romano, antes del calendario romano presente, se me fue el nombre, había otro calendario, ¿sí? Pero que Roma siempre lo ha hecho en torno al movimiento del Sol, cuando el calendario hebreo gira en torno al Sol, la Luna y las estrellas. Por eso nuestro Padre Yahweh puso estas 3 señales en los cielos para que nosotros nos guiáramos en su calendario, ¿sí? El calendario que seguía Roma es el calendario impuesto por ellos, ¿sí? Pero bueno, ahorita se me fue el nombre de este calendario, que lo he dicho en otras ocasiones. Pero bueno, Constantino sabía que el calendario de Yahweh y su dirección, sus seguidores no podrían atender las citas eternas de Yahweh. Una cosa interesante, hermanos, nosotros al momento de calcular las Moadim, las fiestas, los momentos que tenemos con nuestro Abacadosh, es en torno al cálculo de lo que es la luna, ¿sí? La luna nueva es la que nos marca el inicio del mes, y es de ahí cuando empezamos a calcular. Y cuando queremos calcular el inicio del año y el inicio del mes, es cuando tenemos que ver el equinoccio de la primavera, la posición también, pues claro, desde el sol. Pero lo que es la luna es ahí donde empezamos a contar los días en que se van a festejar las Moadim. Al momento cuando es cambiado el calendario al sol, al calendario solar, pues hermanos, se pierde de pista las fiestas del Eterno. Es por ende, hermanos, que el cristianismo está perdido y por ende también no las festejan estas fiestas. Las vamos a ver más abajo, pero a grandes rasgos, hermanos, las fiestas son bueno, empezando por el Shabbat, ¿sí? Ya les dije que están en Levítico 23, pero está el Pesach, conocido por Pascua, el Hamatzot, el pan sin levadura, Bikurim, la de los frutos, está la del Shavuot, la conocida por Pentecostés, la quinta, que es Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, la fiesta del Yom HaKippurim, o de la expiación, y la séptima es el Sukkot, la fiesta de las cabañas, y todas estas tienen un significado grande. Estas no las festejan como debe el cristianismo. Ellos festejan la Pascua, que es una pequeña cosa, una versión de lo que sería Pesach, pero no se acerca a nada. Pero bueno, hermanos, por ende el cristianismo no obedece las fiestas de nuestro Padre Yahweh, porque sí un calendario solar y un calendario que no toma en consideración las fiestas que yo les mencioné, que están escritas en Levítico capítulo 23. Y recuerden que cada una de estas fiestas son un mandamiento, hermanos, son un mandamiento. Bueno, sus seguidores no podrían atender estas fiestas por causa de que Constantino instauró el calendario solar, y poco a poco perderían su identidad y su herencia. Por ende, hermanos, en el cristianismo, ¿qué es lo que hay, hermanos? No hay nada casi ya de lo hebreo, porque todo, hermano, se le ha quitado, desde sus traducciones bíblicas, como de sus costumbres, tradiciones, como de sus fiestas y de muchas otras cosas más. Y es cierto, sin el calendario correcto, las fiestas de Yahweh, llamadas el camino de santidad, así son llamadas, hermanos, las fiestas que yo les mencioné hace un momentito, que son citas con sus hijos, o sea, con nosotros, con su pueblo que obedece mandamientos, sigue la fe en el Mashiach, son completamente extrañas actualmente para el creyente en Yahweh, el Elohim de Israel. ¿Por qué? ¿Cómo saber qué días son las citas que el Padre nos dio si no conocemos en qué época de su calendario estamos, hermano? ¿Cómo el cristianismo, cómo puede decir qué fiestas celebrar cuando ni sabe los días ni el calendario lo sigue?
Es imposible. Y por eso, hermanos, está alejado del plan de nuestro Padre Eterno. Más adelante en este mismo estudio comprenderás algo que te sorprenderá. ¿Qué hizo Constantino al confundir a los creyentes con la adoración al sol? Llevarlos a las tinieblas. Al establecer el calendario solar, pudo también introducir en los creyentes la celebración de las fiestas babilonias como Navidad y Easter, o la fiesta que se celebraba en la cristianidad, especialmente en los Estados Unidos, cuando el día de resurrección se celebra. Es la fiesta de la diosa de la fertilidad, de los huevos de Pascua, hermanos. Como hoy en día, esa que se enseña de la Pascua, hermanos. Cuando un conejo puede tener huevos, o una coneja puede poner huevos. No es así, hermanos. Pero, hermanos, aquí están cosas babilónicas, mitologías, cuentos, relatos babilonios, hermanos, que se han infiltrado aún en la religión, y eso el cristianismo, hermanos, lo predica, lo enseña, hermanos. En cuanto a estos relatos, hermanos, usted lo puede ver, hermanos. Dice, también al nombrar los días de la semana y los meses, nos dio los nombres de los dioses paganos. Piense usted, hermanos, los meses en el calendario que tenemos: Jano es enero, febrero, ¿sí? Marzo, abril, todos esos es en honor, hermanos, a muchos de sus deidades o a nombre de sus emperadores. Por ejemplo, Julio, ¿sí? Octavio, October, y etcétera, etcétera. Los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, son en honor a esas deidades romanas y paganas, hermanos. Entonces, ese es el calendario, hermanos, que nosotros como israelitas no debemos de seguir para cuestiones de nuestra fe espiritual, de festejar cosas, hermanos, ¿sí? Lo seguimos por cuestiones del funcionamiento económico, etcétera, etcétera, porque estamos inmersos en eso. Pero, hermanos, ya nuestra vida como israelitas ya es en torno a el calendario lunisolar, el calendario de Israel, hermanos. También, bueno, aquí, ¿qué es lo que hizo Constantino? Aparte de nombrar los meses y las semanas, el día de reposo además fue cambiado al domingo en honor a su deidad pagana, hermanos, ¿sí? Al sol Invictus. Pensemos por un momento en algo muy importante. En el tiempo del primer éxodo, cuando Yahweh mostró su poder con poderosas plagas, cuando Israel salió de Egipto y fue al desierto para encontrarse con Yahweh, se va a repetir al final de los días y antes de la llegada de Yahshua para reinar en Israel para siempre. También es un segundo éxodo. Su pueblo, el pueblo de Yahweh, será sacado de Egipto. Como hoy en día, hermanos, el mundo y llevado al desierto es lo que nosotros estamos en espera, y luego a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén. Pero también en ese tiempo Yahweh enviará sus plagas para mostrar su poder, y una de ellas es la oscuridad, Apocalipsis, porque otra vez contra el dios pagano del sol. Es decir, todo lo que fue va a ser. Si en aquellos tiempos atacó Egipto con sus deidades, hoy en día, hermanos, hay mucha oscuridad, hay mucha idolatría, hay mucha fanatismo religioso, hay muchas doctrinas falsas, hay muchas doctrinas paganas arrastradas que vienen desde Babilonia y que el cristianismo heredó y que adulteramente están metiendo, hermanos, y llevando a la perdición a mucha gente, porque no le enseñan la Torah, ni los mandamientos, ni los festejos sagrados, hermanos. Recordemos ese versículo que les he puesto, que viene en hebreo: sin la santidad nadie verá a Yahweh. Y la santidad, ¿a dónde? ¿Qué es lo que nos lleva a la santidad? La observancia de sus mandamientos. Bueno, entonces hoy estamos en una oscuridad espiritual, hermanos, pero tenemos a nuestro Mashiach que nos está alumbrando y que nos está dando esa luz para poder seguir adelante con la Torah y ponerla en práctica, hermanos. Y viene aquí esta última de las plagas, hermanos. Esta fue la plaga que estaba dirigida contra Faraón, que era llamado el Dios Rey. ¿Se acuerdan de eso que mencionamos?
Su primogénito era considerado, dice aquí, Dios y era el sucesor del trono. Es importante resaltar que la palabra de Yahweh nos aclara en cada una de las plagas que el pueblo de Israel no era tocado por ninguno de estos juicios, ya lo vimos. Mientras el pueblo estaba en tinieblas, por ejemplo, las casas en Israel había luz. Esto no es solamente una muestra de la fidelidad de Yahweh, sino de una advertencia para nosotros los que estamos viviendo en estos tiempos proféticos. ¿Estamos seguros de seguir el camino de Yahweh? ¿Seremos sellados por el ángel y protegidos del efecto de los juicios postreros? Con el siguiente capítulo podrás entender y evaluar el camino frente a Yahweh. Es lo que yo les mencionaba, hermanos. Cuando nosotros estamos con nuestro Padre Yahweh bien, en obediencia, obedeciendo sus mandamientos, honrándole a Él, siguiendo las muadín, etcétera, etcétera, nosotros estaremos protegidos aun cuando el mundo esté siendo sacudido por nuestro Padre Yahweh con juicios, hermanos, con epidemias o pandemias, con otro tipo de catástrofes, sismos, terremotos, maremotos, etcétera, etcétera, hermanos. Ese es, hermanos, el Elohé grandioso que nosotros tenemos, que cuida y que protege a Israel. El calendario de Yahweh y la institución del Pesaj. Aquí en este capítulo vamos a ver algo que vimos, hermanos. Yahweh habló a Moshe y Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes será el principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Aquí nos dice en estos versículos. Y en el 6 dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Hermanos, el primer mes comparado con este mes gregoriano del año, el mes gregoriano, este primer mes hebreo cae entre marzo y abril, hermanos, ¿sí? Para nosotros es el principio del año, es también no solo un Rosh Hodesh, sino también es un Rosh Hashanah, el principio de año, y que también también un principio de mes, como lo he mencionado. Y lo guardaréis, dice, el día 14, el Pesaj, ¿sí? Hablando de el Pesaj, el día 14 de este primer mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y este día será de memoria, y celebraréis por fiesta solemne para Yahweh durante toda vuestra generación. Es decir, hermanos, que sigue y sigue actualmente. No está caducado, hermanos. Como en el cristianismo se dice que ya no debemos de festejar el Pesaj. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Yahweh ordena el mes de Abib como el primer mes del año, y ordena celebrar la paz Pesaj el día 14. Vamos a ver cada evento bíblico aquí en adelante, que el creyente el comienzo es igual, El primer paso es reconocer el sacrificio de nuestro Cordero, Yahshua, por nuestros pecados, para continuar un crecimiento espiritual. Hermanos, es en esta fiesta de Pesaj, en el Pesaj, lo que se agarraba un cordero, que es una representación de Yahshua HaMashiach, ¿sí? Se tenía que agarrar el día 10 y el día 14 era sacrificado, 4 días de observancia, ¿sí? Entonces, cuando era sacrificado, se tenía que comer entre las 2 tardes, como dice aquí, ¿sí? Entonces, el Pesaj es un símbolo es un tipo de nuestro Mashiach HaMashiach, el Cordero de Pesaj. Y en esta Pesaj estaba implícito los panes sin levadura, porque recuerden que cuando nuestro pueblo salió de Egipto, nuestro pueblo de Israel, ellos comieron el Pesaj, el cordero. Recuerden que habían puesto la sangre en los marcos de las puertas para que el ángel destructor no matara a los primogénitos, y ellos tenían que comer el cordero de Pesaj con pan sin levadura. Y aquí se extiende por 7 días este mandato, que debían de comer pan sin levadura. Pero ¿cómo ordenó Yahweh celebrar el Pesaj? El cordero debía ser tenido en la casa desde el día 10, aquí lo dice en Éxodo 12:3. ¿Cuál es la razón por qué el día 10? Los miembros de la casa debían establecer una relación afectiva
con el cordero, con el animalito. Tenían que estar viendo al animalito, imagínense, al estar ahí con ellos, dándole de comer, revisándolo, de que no tuviera una enfermedad, algún órgano malo, un tumor, etcétera. Ellos tenían que desarrollar una relación emocional con el animalito, y este animalito, al ser muerto, que iba a ocasionar en el corazón algo tremendo. Un ejemplo, hermanos, así que les puedo decir, nosotros que tenemos mascotas, cuando perdemos una de nuestras mascotas, ¿qué sentimos? Hasta lloramos, hermano, ¿sí? Por un perrito, por un gatito, por un pajarito, por un periquito que se nos murió, lloramos. ¿Por qué? Porque desarrollamos un nexo emocional con ellos. Imagínense un cordero que, aparte de desarrollar ese nexo emocional, un nexo espiritual de que Él murió por mí, porque yo soy un pecador. Ese nexo es el que nosotros debemos de tener ahora con nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach, un nexo, hermanos, al que nosotros debemos de estar conectados en lo emocional, pero sobre todo en lo espiritual, hermanos. Entonces, los miembros de la casa deben establecer una relación afectiva con el Cordero, de tal manera que su sacrificio tuviera un costo para todos. Lágrimas, hermanos. Esto es muy significativo si pensamos en el sacrificio de Yahshua. Asimismo, el Cordero debe tener 1 año de edad y no tener ningún defecto. 1 año, sin defecto. El animalito debe ser inmolado entre las 2 tardes, exacto, como años después vemos el Cordero de Yahweh sacrificado por nosotros. La sangre debería ser puesta en el dintel de la puerta, es decir, en los marcos de la puerta. La sangre tenía que ser embarrada con unas ramas de hisopo, unas plantas, porque cabe recordar que no había brochas, no había atlapalerías donde comprarlos. Los 2 postes verticales de la puerta representan a la casa de Yehudá y a la casa de Israel. Las 2 puertas, los marcos, ¿sí? Pero ¿quién es Yahshua, el Cordero Pascual que derramaría su sangre? Arriba representa a Yahshua HaMashiach, la conexión de las 2 casas, ¿sí? Las 2 casas, y final unidad para reinar con Yahshua. Yahshua es la conexión entre el cielo y la tierra, y la puerta representa la única entrada a la nueva Jerusalén, una bella imagen de la realidad espiritual. Amén, hermanos. La nueva Jerusalén, la ciudad santa, donde vivirán aquellos que perseveran y siguen a nuestro abocador. Miren, antes de todo, hermanos, ya después vamos a ver un versículo en el que está en 14:12, en que habla de que los verdaderos santos son los que perseveran en la Torah, en los mandamientos y en la enseñanza de Yahshua HaMashiach. Ese pasaje que no lo pude encontrar la parashá pasada es que usted lo busque, Apocalipsis capítulo 14:12, donde dice quiénes son los verdaderos santos. Si hay oportunidad se lo voy a volver a poner aquí. Pero bueno, dice: la casa donde debían estar los israelitas representa la casa de Yahweh y su protección, ya que cuando Yahshua vive en nuestros corazones, somos protegidos de nuestros adversarios. Y aquí puede ver estos versículos. Hermanos, cuando tenemos nosotros a nuestro Mashiach en nuestro corazón, hermanos, nosotros somos guardados. Salmo 91, somos guardados, hermanos, de todos esos adversarios. Y aquí en 12:11, en Éxodo, tomaréis así, hablando del Cordero, cuando nuestro Padre Yahweh mandó. Recuerden que estamos en esta plaga, que nuestro Abacadosh iba a atacar a los primogénitos. Entonces el pueblo de Israel tenía que prevenirse con poner esta sangre de este cordero que iba a sacrificar en las puertas, en la parte del dintel y lo que son las partes verticales de la puerta, ¿sí? Esa sangre, ellos adentro en familias tenían que comer ese cordero acompañado de pan sin levaduras y plantas amargas, ¿sí? Recordando lo amargo que había sido la esclavitud en Egipto, ¿sí? Y bueno, ellos tenían que hacer esto, ¿sí? Mientras que nuestro Abacadosh iba a estar
ocupado al enviar el ángel destructor que nos dice aquí. Sí, el ángel, déjenme ver, aquí lo dice, pero en realidad, hermanos, cuando hace mención de ángel destructor, se refiere a una estirpe de ángeles que nuestro Abacadosh iba a mandar para acabar con los primogénitos de Egipto, hermanos. Ahorita les voy a poner este pasaje, pero aquí dice, se los voy a adelantar ya una vez ya que se los estoy diciendo, cuando dice que les envió el ángel destructor. Sí, está en capítulo 12, versículo 23, dice: pues Yahweh pasará para herir a los egipcios, pero cuando vea la sangre en los dinteles y en los postes de las puertas, Yahweh pasará de largo. Esto es lo que significa Pesach, pasar de largo. Pasará Yahweh y no dejará que el destructor penetre en sus casas para destruirlos. Este ángel destructor o ángeles que vamos a ver aquí, hermanos, aquí nos dice aquí lo vamos a ver, pero aquí quiero mostrarles en el Salmo 78, perdón por esto, hermanos, recuerden que estoy en la Biblia en línea. Aquí nos dice en el Salmo 78, versículo 49, dice: envió sobre ellos el furor de su ira, enojo, indignación y angustia, enviándoles ángeles destructores. El contexto es cuando nuestro Abacadosh hace este juicio de la muerte de los primogénitos en Egipto, cuando habla de que destruyó con granizo sus higueras, entregó sus bestias, sus ganados, dispuso su camino, su furor, eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó la vida a la mortandad, e hirió a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de etcétera, etcétera. Hermanos, aquí está hablando de este juicio que cayó en Egipto, hermanos, en esta plaga de la muerte de los primogénitos. Miren cómo dice aquí en la esta es en la versión Reina Valera, se los leí, pero aquí está en la versión israelita. Envió sobre ellos una ira furiosa, hablando de nuestro Padre Yahweh, furia, indignación y aflicción, con una compañía de malajín destructores. Cuando se nos hace mención de estas ángeles destructores, no solamente se refiere a un ángel, hermano, como aquí lo dice, y acá en el Salmo 78 nos hace mención de que eran no solo un ángel, sino que eran varios ángeles. Aquí Salmo 78, 49, usted lo puede leer, y todo el contexto no lo hace ver, ¿sí? Déjenme ver aquí, aprovechando cómo aparece aquí en Éxodo capítulo 12, ¿sí? 12, 23. Dice lo siguiente: porque Yahweh pasará matando a los Mizraimiyim, a los egipcios, pero cuando él vea la sangre en el dintel y los dos postes. Porque Yahweh pasará matando a los egipcios, pero cuando él vea la sangre en el dintel de los postes, Yahweh pasará encima de la puerta y no permitirá al matador o al ángel destructor en sus casas y matarlos a ustedes. Hermanos, aquí es claro, aquí dice: porque pasará de largo aquella puerta y no dejará entrar al heridor de vuestras casas para herir. Cuando nuestro Abacadosh habla de este ángel destructor, no está hablando, hermanos, de que él hace uso de un ángel oscuro, ¿sí? Como algunos creen, y yo respetuosamente lo digo, hermanos, como algunos creen en Kabbalah, que se refiere al ángel de los primogénitos que se llama Samael, ¿sí? O algún otro, hermanos, ¿sí? Ellos creen que es un ángel,
que se le identifica como el diablo, como el Satanás. Satanás es un título como Satanás, como diablo, como acusador, ¿sí? Pero el nombre de él, de este ángel que conocemos como diablo, se llama Samael, según en el judaísmo. Entonces en el judaísmo dicen que este es el ángel que fue, o pudo haber sido otro ángel, pero nuestro Padre Yahweh nos está diciendo aquí que Él enviará un ángel destructor. No se refiere, hermanos, a un ángel del lado oscuro o de la Sitra Hará que llaman en la Cábala, hermano. No me quiero meter en estos puntos, sí, porque en la Cábala ellos se cree que hay un árbol o del lado izquierdo y el lado bueno, sí, y estos están en conflicto, que hay cosas muy interesantes que yo no le aconsejo si no está firme todavía en Torah que se meta a esto, porque se puede confundir. Pero se lo estoy citando por esta razón, por la razón de que aquí nuestro Padre Yahweh, al decir que a los israelitas que pusieran esa sangre en las puertas para que el ángel destructor, el matador o el ángel de la muerte no llegara y matara a sus primogénitos, no está hablando de un ángel, vuelvo a repetir, del lado oscuro, como pudo haber sido Samael en el judaísmo, o como alguno otro ángel, ¿sí?, caído, ¿sí?, sino nuestro Padre Yahweh está usando a uno de sus ángeles que están con él para acatar una orden de él, y que su orden de él era matar y destruir. Por eso se le llamó el ángel destructor, o el ángel de la muerte, o el ángel de herirlos, ¿sí? Pero no es que sea un ángel, ese ángel en esencia sea un ángel malo, o un ángel del lado oscuro, de la Sitra Hará, o del lado caído, ¿sí? Sino que es un ángel de nuestro Abacadosh que le fue encomendada esa tarea de matar a aquellos primogénitos donde no hubiera esa señal de ese pacto, o la señal, ¿sí?, en que no se encontrara esa sangre en los dinteles, ¿sí?, de sus casas. Entonces podían morir aquí también, hermanos, israelitas. Si hubo israelitas aquí que nosotros no sabemos, y la escritura no nos dice esto, nomás nos dice que los israelitas pusieron esa sangre en el dintel y el ángel pasó. Pero hermanos, pudo haber habido también israelitas que a lo mejor no creían, ¿sí? Pudo haber, yo lo estoy poniendo como una hipótesis, ¿sí?, como algo que quizás, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro Padre Yahweh, al decirles pongan eso, quiso decirles también que aquel que no lo pusiera, aun siendo israelita, si no hubieras puesto esa sangre en el dintel, tus primogénitos también pudieron haber muerto. Y aquí entra eso, que quizás, hipotéticamente lo digo, la Torah no nos dice, no puede ser que sí, puede ser que no, de que hubo algunos primogénitos de los israelitas que pudieron haber muerto porque les pudo haber faltado la fe y la obediencia, como hoy en día, hermanos. Hay muchas personas que conocen Torah, conocen mandamientos, pero si no los hacen, pueden agarrar juicios y castigos, hermanos. Pero bueno, espero que esté claro. No porque nosotros digamos que somos pueblo de Yahweh, quiere decir que ya somos cuidados y protegidos, hermanos. No. Aun siendo pueblo de nuestro Abacadosh, podemos ser heridos, podemos ser castigados, hermanos, enjuiciados por nuestro Abacadosh por nuestra desobediencia. Por eso, hermanos, hay que conservarnos siempre en mandamientos. Ejemplo, hermanos, como el rey David, cuando nuestro Abacadosh no le encomendó al rey David que hiciera un censo, y él lo hizo, y le cayó el juicio, hermanos, le cayó plaga al pueblo de Israel, ¿sí? O como vemos también cuando Saúl no obedeció al 100%, el rey Saúl, y le cayó también el juicio, su reino fue quitado y murió él y su familia. Hermanos, no juguemos a pensar que somos intocables porque ya somos parte del pueblo de Yahweh, no, porque nos pueden caer juicios. ¿Por parte de quién? Por ángeles que nuestro Abacadosh manda, ángeles Kadosh santos, para ejecutar un juicio, o también permitir nuestro Abacadosh que el Samael o el Hasatán o ángeles caídos lleguen a hacernos algún daño.
enfermedades, hermanos, terminales, crisis financieras, crisis emocionales, crisis de todo tipo, hermanos. Por eso, hermanos, no hay como el estar bien obedientes con nuestro abacados. Espero que esté claro aquí, hermanos, ¿sí? Cuando nuestro abacados dice que deben de hacer esto para no permitir que el matador, el ángel destructor, entrara a sus casas, no quiere decir, vuelvo a repetir, que era un ángel caído, un ángel que viene del lado oscuro, hermanos, como dicen nuestros hermanos queridos de Kabbalah, y desde aquí les mando un saludo también, recordando, hermanos, de que yo con esto soy muy precavido, ¿sí? Porque hay muchas corrientes de Kabbalah, hermanos, rayando al esoterismo, al brujerismo, pero hay otras cosas que sí son, hermanos, enfocadas a una Kabbalah mesiánica de nuestro Mashiach Yeshua. Pero bueno, hermanos, este ángel matador, como se los mostré también aquí, pudieron haber sido varios ángeles, como se los mostré en el Salmo 78, hace un ratito, 78:49, que mandó a sus ángeles, hermanos. No solamente era un ángel, a lo mejor era un ángel que comandaba a más ángeles con esta misión de matar a los primogénitos. Espero que esté claro, hermanos. Después de esta explicación, a lo mejor usted no lo había escuchado, ¿verdad? Pero tómelo en consideración, hermanos, en base a estos pasajes. Bueno, hablando aquí, dice la instrucción de cómo deberían de comer ese cordero que era sacrificado. Y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado, vuestros pies y vuestro bordón en mano, y lo comeréis apresuradamente, es Pesach. Y aquí en Efesillín dice 5:14, por todas las generaciones tienen que comerlo. Y la sangre os será, es importante que veamos esto. Y la sangre os será por señal en las casas de donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vuestra plaga de mortandad, no habrá plaga de muerte, no van a morir los primogénitos donde se encuentre esa sangre en los dinteles, en poca palabra, como dice aquí, no habrá mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este Dios será en memoria, y lo celebraréis el Pesach como fiesta solemne para Yahweh durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Muchas veces encontramos en los creyentes la creencia de que la Pesach fue instituida en los tiempos de Yeshua con su sacrificio y resurrección. Hermanos, es como que en el cristianismo. Aunque en el mensaje cristiano se reconoce y enseña que la sangre en los dinteles de las puertas de Egipto son símbolos del sacrificio de Yeshua, que lo reconocen. Pocas veces vemos la muerte de Yeshua como el cumplimiento perfecto en la profecía dada por Yahweh a su pueblo en Egipto. En la Biblia, la versión Reina Valera, inclusive aparece en Marcos 14 el título Institución del Señor, como si esta hubiera sido la primera vez que se efectuara. La desconexión entre el pasaje de Éxodo y el cumplimiento de los evangelios es una de las razones por las que hemos desechado la fiesta. Es decir, hermanos, por el cristianismo, por tomar en consideración esto de la Santa Cena, no festejan el Pesach como se debe, en pocas palabras. Cuando en realidad, hermanos, yo quiero decirles que una cosa es la Cena del Señor y otra es la fiesta del Pesach. Es la Cena del Señor, hermanos, sí nos lo dice en el Brit Hadashah, pero sería otro tema, otro tiempo, hermanos. Pero esa es la última cena, es la última, el día previo antes de el Cordero, de que fuera nuestro Mashiach, Yeshua Mashiach, sacrificado, hermanos, ¿sí? Bueno, hermanos, esto nos lleva a esto que hemos hablado en otras ocasiones. ¿Cuándo murió Yeshua? Exactamente el día 14 del mes de Aviv. Mientras que en Israel todos los judíos llevaban, Mashiach murió en 14, que cayó en aquel tiempo cuando murió, hermanos. Recordemos que en el calendario gregoriano es muy diferente la fecha del calendario lunar, lunisolar. En aquel tiempo él murió el día 14, que fue un miércoles, y resucitó después de Shabbat, hermanos, ¿sí? Y bueno, ese es otro tema. Pero yo, para avanzar aquí, hermanos, en el tema de esta parashá, mientras que en Israel todos los judíos llevaban templos, sus corderos
y se preparan para consumirlos, Yahshua cumplió lo anunciado proféticamente. ¿Cuántas personas a tu alrededor piensan que la llamada última cena fue como una cena de despedida? ¿Cuántos saben que es la Pascua de Pesa o de Yahweh? En el concilio de Nicea fue también donde se ordenó una Pascua paganizada, completamente aislada de la ordenanza inicial y con una fecha muy diferente. Recordemos las espantosas palabras de Constantino consignadas en los documentos católicos del concilio. Lo que él dijo: nos ha parecido a todos que sería indigno guardar esta tradición de la más alta solemnidad, siguiendo las costumbres de aquellos judíos. Hermanos, sabía todo lo que yo les mencioné de lo de los padres de la iglesia, que eran griegos y latinos. Siempre ellos hacían denostaciones, hacían críticas, hacían decían estas cosas, hermanos, antisemíticas. Todos los padres de la iglesia cristiana, usted los puede ver en sus escritos, y en todo lo que ellos dijeron eran antisemitas. Todos ellos se pronunciaban en contra de seguir los festejos, las fiestas, las Moadim de los hebreos, que nuestro padre Yahweh le dio en este tiempo estaban en Judá los judíos, pues, que ellos festejaban. Y aquí Constantino no es la excepción, se pronuncia en contra de estas costumbres, dice: inmundos y miserables. Miren lo que dice, usted lo puede buscar. Quienes, habiendo manchado, dice Constantino, sus manos con tan horrendo crimen, están además totalmente ciegos en sus mentes. Es correcto que, rechazando las prácticas de este pueblo, celebremos a todas las futuras generaciones la celebración de este rito en un orden más legítimo, y así tengamos en nada en común en esta chusma de judíos. Chusma, hermanos, busque usted la palabra chusma. Chusma es como la lacra, hermanos, como aquellos ciudadanos no de segundo, de tercer y cuarto nivel, lo despectivo, hermanos, que eran. Hoy en día, hermanos, el cristianismo, con esa teología de reemplazo, tiene actitudes de esta índole, antisemitas, hermanos, que hace ver de que todo lo que es de los judíos, de lo que es de Israel, todo es, hermanos, de más, y es algo que cae de la gracia. Bueno, sigo aquí. Y que la costumbre permanezca en armonía con la ciudad de Roma, y así no tener ninguna relación con judíos perjuros. Vean lo que dice. Los escritos de esos padres de la iglesia, si usted los lee con detenimiento, se va a dar cuenta que tienen comentarios antisemitas. No bajan de chusma, a todo lo que es de Israel, hermanos. Muchos de esos padres de la iglesia, inclusive dando bandera verde o luz verde, como digamos, permitiendo que la gente coma animales inmundos, y se pronuncian contra los días del Shabbat, con Rosh Hodesh, con las Moadim, de lo que, con la comida kosher, etcétera, etcétera. Bueno, se ordenó por consiguiente que la celebración debía hacerse el primer domingo después de que aparezca la primavera, hablando de la Pascua de ellos, la Pascua cristiana. Vuelvo a decir, se ordenó por consiguiente que la celebración de Pascua debía hacerse el primer domingo después de que aparezca la primera luna llena, luego del equinoccio de primavera, es decir, cuando comienza la primavera. Si en alguna ocasión la Pascua de la Resurrección coincidiera con la fiesta del Pesach, se cambiaría para el siguiente domingo. Miren nomás, ellos quieren ser diferentes, y sí, el cristianismo es diferente, pero va bajo el camino de la perdición, recordemos. Entonces, hermanos, miren, cosa curiosa, y una vez yo se los compartí, cuando cae en Pesach, cuando cae en el Pesach bíblico, es cuando hay luna en todo su esplendor, es cuando marca el inicio de la luna llena, cuando hay luz, ¿sí? Bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué nunca cuestionamos esto? Por la desconexión con la ordenanza de Yahweh
Perdón, hermanos. Para la celebración. En este año 2000, bueno, aquí este estudio está en el 11. Cuando la iglesia celebrará la muerte de Yahshua, el 22 está obedeciendo ciegamente a Roma, ignorando la enseñanza como estatuto perpetuo. ¿Ustedes creen que podemos ser tan ciegos? La Pascua ordenada por el Padre Yahweh se celebra el 15 de abril, que corresponde este año al anochecer. En aquel tiempo cayó el 17 o el 18 de abril. Recuerden, el calendario de Yahweh existe. Lo puede revisar el día a día. ¿A quién seguimos? ¿A Yahweh, el Dios de Israel, o a Constantino y su paganismo? El cristianismo sigue al Constantino, es pagano. Todo tipo de cristianismo, hermanos. Y soy enfático y directo, ya de disculpar, pero tenemos que ser así, hermanos, ¿sí? ¿Para qué? Para que reaccionemos. Si usted quiere reaccionar y hacerse a nuestro abacador y a su Torah, adelante. Si no, siga adelante. Pero nosotros tenemos que estar definidos. Como dijo el profeta Elías, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre sus pensamientos? Si Yahweh es Elohé, seguidle, y si a Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. En Reyes dice cómo nos damos cuenta que siguiendo fielmente a Roma, tomamos la figura de Yahshua, lo sacamos del contexto hebreo y lo convertimos en un Dios griego y dejamos atrás las ordenanzas del Padre. Cuando el mismo Yahshua dijo, Yahshua le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, Shema Israel, nuestro Elohé Yahweh uno es. Hermanos, el cristianismo no oye a Israel. El cristianismo no oye al Elohé de Israel, al Elohé de la Torah, de los mandamientos, al de las fiestas sagradas. El cristianismo oye al Dios Zeus pagano, con esas festividades sincretistas que quieren agarrar de lo hebreo, de las costumbres, tradiciones, pero hacen sus propias versiones. Eso está interpolado, hermanos, está misteado, es pagano, es abominación ante los ojos de nuestro Abacadosh. Por ende, hermanos, sostengo, lo digo con todo respeto, porque de allá yo vengo, ya fui despertado, mi Padre Yahweh me abrió los ojos, ya salí de eso. Pero el cristianismo es una abominación, es una aberración, es una, perdónenme, lo voy a decir, una maldición. ¿Por qué? Porque no sigue la Torah. ¿Y por qué se los digo? Miren, vamos a ver nuevamente, hermanos. Vamos a ver nuevamente. Ay, aquí vamos a ver Salmo 119. Aquel que se aparta de Torah es una persona soberbia, una persona que está en maldición. Mire, Salmo 119, Salmo 119, 20 y por ahí, ahorita lo vamos a ver. Salmo 119, aquí 21, lo dice en la versión Reina Valera: destruiste a los soberbios malditos que se desvían de tus mandamientos. En la versión israelita: tú reprendes a los soberbios, los malditos que se extravían de tus misbot, los que se apartan de los mandamientos, los que se apartan de la Torah. La escritura lo dice, no yo. Saque sus conclusiones y adelante. Y aquí, hermanos, se instituye la fiesta de los panes sin levadura. 7 días comerás panes sin levadura, así el primer día haréis que haya levadura en que no haya levadura en vuestras casas. Por eso, hermanos, que cuando nosotros estamos ya próximos al festejar esta Moadín, son dos en una, el cordero de Pesach y lo que es 7 días de panes sin levadura. Antes de esto tenemos que sacar, hermanos, toda la levadura. Es como una enseñanza que en lo físico como en lo espiritual no debe haber. La levadura es un símbolo, hermanos, de pecado, de maldad. En casa, bueno, en la casa como en la casa que es nuestro cuerpo, porque cualquiera que comiere leudado del primer día hasta el séptimo
será cortado de Israel, hermano, no será admitido. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7 y 9 tendré santa convocación. El Pesach, son de esos 7 días, hay uno que en el primer día es Shabbat, y en el último día, hermanos, también lo es. Estos días pueden caer en, no solo de viernes a sábado, pueden caer, hermanos, en otros días, ya lo hemos hablado. Y esto se le llama Shabbatot porque son días, son Shabbats altos, son días de descanso, de reposo para nuestro Abba Kadosh, en que lo dedicamos a la oración, a la instrucción, etcétera, etcétera, y no lo dedicamos a días cotidianos de trabajo, en ocupaciones a diario, hermano. Bueno, ninguna obra se hará en esos días, dice, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer y guardéis la fiesta de los panes sin levadura, porque es en este mismo día los saqué de las huestes de Egipto, por cuanto guardaréis este mandamiento de vuestras generaciones por costumbre perpetua. Esto es también, hermanos, no ha caducado, ni el Pesach ni el Hamatzot están caducados, como ni tampoco el Shabbat. Bueno, sigo porque si no, no voy a acabar. Si también esta ordenanza es por estatuto perpetuo, ¿qué pasó? Es decir, ¿por qué no lo celebran, hermano? En el cristianismo no lo hacen porque están desconectados, hermanos. Está por completo afuera, está fuera del mandamiento. Están en perdición, están en maldición, están en la apostasía, hermanos. El cristianismo es una apostasía aberrante, grande, interpolarizada, que Roma ha creado, hermanos. Despierte, es lo que yo le puedo decir. ¿Por qué no la celebramos? Miremos la ordenanza. La casa debe ser limpiada de todo pan con levadura, símbolo de sacar de nuestras vidas el pecado, y por 7 días consecutivos no se debe comer pan con levadura. Miremos con atención el versículo 19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que la comiere leudado pan, así el extranjero como el natural del país, será cortado por la congregación. Pero si alguien dijere que la ordenanza es solo para judíos, podemos ver que dice que aún, pero si alguien dijere, como hoy dicen, hermanos, en el cristianismo, las fiestas son de los judíos y para los judíos. Ya se los mencioné, en Levítico 23 dice que las fiestas son de nuestro Padre Yahweh, y las fiestas no son solo para los judíos, las fiestas son para Israel. Pero el cristianismo lo dice de una forma despectiva, de tal forma de que no lo hagan, ¿no? Esa es la forma. Dice, pero si alguien dijere, como en el cristianismo, que la ordenanza, cristianismo de todo tipo, soy claro, que la ordenanza es solo para los judíos, podemos ver que dice que aún el extranjero, gentiles, que siguen al Elohim de Israel, será cortado del pueblo de Israel. Es decir, hermanos, que también extranjeros o fuera del pueblo de Israel también lo pueden festejar, siempre y cuando sea, se lo voy a resumir, circuncidado, hermanos, ¿sí? Sí, porque no hay distinción de la Torah, hermanos, para al nativo, al auténtico hebreo israelita, como para aquel que se adhiere, hermanos, ¿sí? Es increíble, pero por ignorancia de la palabra de las iglesias se celebra la cena de Pascua o la cena del Señor en memoria con pan, con levadura, como si Yahshua hubiera tenido ese pacto. Lo que hacen en el cristianismo con su santa cena, ellos usan el pan leudado. Y esto está también mal, hermanos. Está fuera de contexto la última cena, como el que usan la galleta con levadura o el pan con levadura, se lo usan. Hermanos, todo eso está mal descontextualizado. El cristianismo ha creado algo, su propia versión de algo que quiso hacer con una Pesach, cuando en realidad no es ni una Pascua, no es ni un Pesach. Es algo que ellos se han sacado de la manga, hermanos, por decirlo así, pero han sacado ideas hebreas para hacer sus propias creaciones. Abominación, anti-Torah y acarrea juicio, hermanos. Esta ordenanza de comer solo pan sin levadura se repite una y otra vez en la Escritura. En Éxodo, cuando dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros, vuestras generaciones, sus hijos, cuando entréis a la tierra que Yahweh les dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de Pesach de Yahweh, la cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel de Egipto
cuando hirió a los egipcios y libró a nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. La razón para que Yahweh ordenara que cada año perpetuamente repitiéramos la historia de la salida de Egipto a nuestros hijos en el día de Pesach, la entendemos hoy, a la luz del momento profético que vivimos. De acuerdo a la profecía bíblica, hay dos éxodos: el éxodo de aquel tiempo y un éxodo final, cuando Yahweh llamará a su pueblo, a nosotros. Se está cumpliendo al salir de los 4 puntos cardinales. Por tanto, esto es, hermanos, lo que estamos viendo. Yo arrojaré de esta tierra, os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allí serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. No obstante, he aquí vienen días, dice Yahweh. Profecía, atención. Yahweh dice que no se os dirá más: vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras de donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Yahweh, los pescarán, y después enviará muchos cazadores y los cazarán por todo el monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. ¿Quién envió los pescadores de hombres? Yahshua. Pronto vendrán estos cazadores. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, en el cual le llamarán Yahweh, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en que no dirán más: vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yahweh, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte. Es decir, que los hizo traer. Este es como un Natsal que nos va a traer, no un rapto, como se cree en el cristianismo, que los va a agarrar y se los va a trasladar al cielo y van a volver y los otros van a ir. Hermanos, no se trata de eso. La Torah, la Tanaj nos dice, la Dabar nos dice que nuestro Padre Yahweh nos va a tomar, nos va a trasladar para guardarnos en el desierto, llevarnos al reino de 1000 años y trasladarnos a esa ciudad, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo, para ahí vivir eternamente. Vive Yahweh, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel a la tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Jeremías. Esta es una profecía en que todos nosotros seremos llevados a Israel, hermanos. Ahorita, en el presente, no sé cuándo. Cuando venga nuestro Mashiach a juntar las dos casas, nos va a llevar, hermanos, nos va a trasladar, no nos va a llevar al cielo. Atención. Porque mis ojos estarán sobre todos sus caminos, los cuales no se ocultarán, dice, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pago, porque contaminarán mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones, y llenaron mi heredad, oh Yahweh, fortaleza mía y fuerza mía, refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones de los extremos de la tierra, ciertamente dirán: mentira poseerán vuestros padres y vanidad, y no hay en ellos provecho. ¿Hará caso el hombre a dioses para sí? Ellos no son dioses. Por tanto, aquí les enseñaré esta vez, los haré conocer mi mano, mi poder, y sabrán que mi nombre es Yahweh. Aquí está, el nombre es Yod Hei Bat Hei, hermanos, es Yahweh. Entonces, hermanos, está de más que yo diga aquí algo. Todo aquel que conoce el primer éxodo y la forma como Yahweh guardó a su pueblo, lo que estamos viendo en estas plagas, y lo sustentó en el desierto, tiene la esperanza y la certeza y la seguridad que en tiempos finales, como en estos que vamos a estar pasando, depende de la sumisión del Padre Eterno que vuelva, hermanos, depende de que nosotros seamos obedientes a nuestro Padre Eterno para ser protegidos, es lo que quiere decir aquí, y lo seremos, hermanos. Dice, vuelve a leer Efesios 2 para que compruebes que la llamada iglesia cristiana no es la entidad ajena a Israel. La iglesia, como la llamamos, está formada de personas que, como tú o como yo, recibimos sacrificio a Yeshua como expiación por nuestros pecados. Iglesia, hermanos, es una palabra griega
que no necesariamente tiene que ver con la congregación típica y que es de los hebreos, o judíos, hermanos, donde se juntaban a adorar, a leer la Torá, explicarla, etcétera, etcétera. Hermanos, aquí la palabra iglesia es una palabra griega que traía como consecuencia, se usaba con fines políticos y para solucionar cuestiones de la sociedad, pero no tenía un trasfondo religioso o espiritual. La iglesia, como la llamamos, está formada de personas o congregaciones. Yo quisiera decir aquí que en vez de iglesia es Kehilá, las Bayit, las comunidades hebreas, donde se habla Torah, porque iglesia es una palabra que viene de Grecia, hermanos, con otros fines que ya les mencioné. Puedo decir, la congregación, como la llamamos, o la Kehilá o la Bayit, está formada de personas que como tú y como yo recibimos el sacrificio de Yeshua por la expiación de nuestros pecados mediante el sacrificio que entramos a formar parte de Israel. Cuando usted y yo recibimos a nuestro Mashiach, seguimos los mandamientos, hermanos, nosotros somos esa comunidad, esa Bayit, ¿sí?, en la que tenemos la ciudadanía, en el verso 19, con las mismas promesas, es decir, que somos ciudadanos de Israel, no de ninguna iglesia. La misma esperanza y la misma tierra prometida para habitar, porque solo hay una tierra. Fuimos injertados en el olivo de Israel. Romanos, este es otro buen pasaje en Romanos 11, cuando habla del que el olivo, fuimos injertados al olivo natural, fuimos injertados en el Israel, en el que guarda los mandamientos y por ende sigue el Mashiach, pero nosotros fuimos sacados de entre todo el mundo para ser puestos, ser injertados y ser esos ciudadanos auténticos. Así que el Israel que Yahweh recogerá en el segundo éxodo, que somos nosotros, sé que repito esto una y otra vez, dice aquí la hermana en este comentario, pero lee, ora y discute estos versículos, no cierres tu corazón a entender por qué después será demasiadamente tarde. Sé que muchos dicen que estoy enseñando error, lo dice la hermana, como hermanos muchos pensarán también de mí, porque yo comparto mucho de lo que la hermana dice, pero reta a quien te diga esto, que te muestre los versículos que prueben lo contrario, es decir, este pasaje, que te digan a qué se refiere Jeremías 23:7, todo este pasaje. Enviémosles sin temor, como siempre digo, y con sinceridad. Si estoy equivocada, quiero saberlo, porque busco la verdad. Mira por último este cuadro y concluye a quienes estás obedeciendo. Esto es bien importante. Ya vamos a terminar, no se me desespere. Analízalo a la luz de la palabra. Busca internet, información e historia. Encontrarás definiciones increíbles de la Pascua como esta que encontré en el portal católico. Después de las fiestas del carnaval y los 40 días de la Cuaresma, llega el calendario litúrgico de la Pascua. Entre el domingo de Ramos y el domingo de Resurrección, el cristianismo celebra la semana más importante del año, la Semana Santa. Después de venir de un carnaval, hermanos, y los 40 días de Cuaresma, que no comen carne, los viernes, y bueno, son ritos de ellos, hermanos, conmemorando la pasión y la muerte y la resurrección de Jesús. Aunque en algunos lugares lo festejan también los días anteriores del Domingo de Ramos, conocidos como el Viernes de Dolores y el Sábado de Pasión. ¿No es increíble? Toman los días del carnaval como parte de la celebración, hermanos, y es lo que se está obedeciendo ciegamente. ¿Usted sabe qué es lo que es un carnaval, hermanos? Es donde hay bailes, la gente se disfraza hasta de monstruos y hacen desnudez, borracheras y otras tantas cosas, hermanos. Lo que Yahweh ordenó y lo que la Iglesia Católica enseña. Aquí vamos a ver un cuadro comparativo. Lo que Yahweh ordenó y lo que la Iglesia enseña. Aquí aquí en este cuadro a mi izquierda, aquí es lo que la Biblia, lo que nuestro Padre Yahweh ordena. Él ordenó el mes de Aviv que cae el mes entre marzo y abril en el calendario pagano, el gregoriano, el romano. Y el primero del año para ellos comienza el 1 de enero y festejan esa
al dios Juno, a este hombre con dos cabezas, de una cara de viejo viendo el año viejo y de un joven viendo el año nuevo, deseando nuevas cosas para este año, ¿sí? Es lo que en el cristianismo lo dicen. A ver, permítanme a ver si puedo hacerlo un poquito más chiquito para ver si ya me pone aquí el cuadro mejor. Bueno, el mes de Aviv es el que mandó nuestro Bakadosh, es el calendario de nuestro Padre Yahweh, y el calendario pagano es el primero. La celebración del Pesach es el 14 de abril, y en el cristianismo la celebración de la Pascua, fecha diferente ordenada por Roma. Ellos pueden caer en diferente día. Bueno, el día de Shabbat para nosotros lo mandó nuestro Padre Yahweh, es el sábado, el viernes, perdón, al caer la tarde, al sábado al caer la tarde. Roma lo que hace el día domingo, día de la semana, ordenado por Constantino en honor al dios Sol, ¿sí? Al Amón Ra, que estamos viendo que venía desde Egipto, que era adorado en Egipto, el Amón Ra, y después de varios años, muchos años, viene a dar en el mitraísmo, y luego Roma lo adopta, ¿sí? Por eso el cristianismo no festeja, no celebra el Shabbat, viernes al caer la tarde, al sábado al caer la tarde. Entonces, hermanos, Roma está aquí, el cristianismo. El nacimiento de Yahshua nos dice que él nació el primer día del mes de la fiesta de, no me gusta decir tabernáculos, porque trae una connotación, hermanos, barbajana, mala, pues. Taberna, viene de taberna, un lugar donde, ya saben, hermanos. Bueno, de Sukkot, de las cabañas. Es el día primero de la fiesta de las cabañas. ¿Cuándo fue eso, hermanos? En tiempo de Yom Teruah. Y hemos visto que en Yom Teruah se festeja el nacimiento de Yahshua, como también el día cuando se anuncia al rey, cuando viene a nacer, viene a gobernar, etcétera, etcétera. El día de los tabernáculos es el día 15, hermanos, ¿sí? Entonces, pero es en el día del primer mes de la fiesta, cuando nació Yahshua, hermanos. Él no nació en diciembre, él nació, hermanos, por el otoño, hermanos. Ahora, el día en el séptimo mes, hermanos, en este séptimo mes, puede caer entre septiembre y octubre en el calendario gregoriano. Es que si usted no me entiende, lo puedo revolver, le puedo confundir. Pero bueno, el cristianismo dice que nació el 25 de diciembre. Es una mentira muy grande, porque el nacimiento de Yahshua es el primer día del mes de la fiesta de Sukkot, ¿sí? De Sukkot, que es el mes séptimo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Es en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, como entre septiembre y en octubre. Bueno, lo que en el calendario de Yahweh nos dice que él comienza el día desde el atardecer hasta el siguiente día. Los días hebreos empiezan al caer la tarde. En estos tiempos está como a las 6:30 de la tarde hasta el otro día, que hoy, por ejemplo, nosotros empezamos Shabbat ayer, viernes, a las 6:35 de la tarde por ahí, y lo culminaremos hoy sábado a las 6:35. Cuando los días son más largos y las noches más cortas, pues empezamos a las 6 de la tarde y lo acabamos a las 6 de la tarde. Cuando los días son más largos y las noches más cortas, pues empezamos los Shabbats como a las 7:15 por ahí, o 7 y tantos, y los terminamos al tiempo que es. Son 24 horas en total. Pero bueno, él comienza el día a partir de las 12 de la noche, o sea, en la madrugada empiezan los días cristianos. El cuarto mandamiento, guardarás el Shabbat. Es el Shabbat, aquí nos da las referencias. El cuarto mandamiento lo cambiaron unilateralmente por Constantino. El sábado se dedicó a María. Bueno, las fiestas solemnes ordenadas por Yahweh exactos, 4 cumplidas por Yahshua en su primera venida. Aquí las fiestas de Yahweh son eliminadas.
el cristianismo no las toma en cuenta. Estas 4 fiestas cumplidas, ¿cuáles son? Pesach, Hamatzot, Bikurim y el Sukkot, que es Pentecostés. Pero a estas fiestas las eliminó el cristianismo. En lugar de los días ordenados en la Escritura, celebra la Navidad, la Pascua, las fiestas en honor a sus dioses paganos, que yo lo he hablado en las parashas pasadas, que usted lo puede ver. El calendario nuestro Abacadosh es lunisolar, y aquí nada más se guía bajo el sol, y es por eso que el cristianismo está perdido, hermanos, descontextualizado. Y bueno, acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Es decir, entre cuándo ustedes van a estar acá y acá, siguiendo al Baal y siguiendo a Yahweh. No, él dijo: ¿hasta cuándo? Es decir, que llega un momento en que ya debemos de definirnos. Es como hoy en día, nosotros no podemos ir guardando los días, los festejos, las deidades del cristianismo cuando estamos ya en Israel, ¿sí? Nosotros no podemos estar, ¿sí? Entonces nosotros debemos de seguir al Elohé de Israel, seguir y dejar a los Baales, a los señores. Baal significa señor, al Señor que, hermanos, aquí en el cristianismo tienen a sus santos patronos, que al Señor de los rayos, que al Señor de escapulitas, que al Señor de los milagros, que al Señor fulano y fulano. Tienen a sus festejos, sus deidades. Eso lo debemos de dejar. Y hablando del cristianismo evangélico, la idolatría que tienen a sus ministros, a sus pastores, que los ven como dioses, como antes los veían o se sentían los césares y los faraones, que los tienen ignorantes de Torah, que los tienen sujetos, que los están esclavizando, que los tienen en la maldición, hermanos. Soy muy claro y lo digo, hermanos, y no piense que lo digo porque me falta amor. No, lo digo al contrario, porque el mismo amor me motiva a decirles la verdad, ¿sí? Al decirles esto para que usted reaccione y salga de esto. Mi intención no es denostar ni hablar mal, pero aquí se da el caso. Yo estoy hablando, hermanos, a raíz de todo lo que en este mundo actual 2025 estamos viviendo, cada vez más perdición y alejamiento de Torah, que los lleva a la gente a la maldición. Recuerden siempre estos estudios. Según el entendimiento hebraico, todo aquello que ha sucedido y lo que está a suceder siempre tiene una explicación basada en el principio, de acuerdo con Isaías 46:10. Yahweh lo hace. El conocido pasaje: declaro el fin desde el principio. Hermanos, todo lo que se dice va a volver. Es decir, es un ciclo, desde tiempos remotos y aún lo que no ha sido hecho. El libro de Éxodo no se trata solamente de eventos históricos que ya pasaron, sino que también en una figura profética del retorno del Mesías van a acontecer, incluyendo la redención que Él ofrece a su pueblo. Hermanos, todo lo que está diciendo aquí va a acontecer, incluyendo la redención que Él ofrece a su pueblo y el diseño de cómo caminar en sus caminos. La Escritura dice que el pueblo que conoce a Moshe conocerá a Mashiach. Amén. Y ellos mirarán delante y no temerán su venida, y ellos serán animados porque ellos han estudiado el principio, de tal modo que tiene el entendimiento del fin. Nuestro futuro está fundamentado en el principio, en el libro de el libro de Apocalipsis es un espejo del libro de Éxodo. Se relaciona, hermanos. Emite el Gilgalú Apocalipsis lo que en Éxodo lo hay. La historia de Éxodo es una lección importante para nuestras vidas de hoy en día, ya que contiene las revelaciones del mañana. ¿Cómo nos prepararemos para el retorno del Mashiach, al que estamos esperando actualmente? Están moldeadas en las palabras de Moshe. Egipto es un tipo del sistema del mundo de hoy, hermanos. Como el mundo, Egipto es el mundo que hoy está, el cual nos mantiene con ataduras, hermanos. Aquellos que no están en Torah están atados. Los que estamos en Torah no estamos atados. Por eso es importante que se salga y usted guarde Torah. Seamos pues un pueblo que sale del mundo, de Egipto, el día de hoy, y que vaya a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, Melech Malachim, Adon Adonim. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará.
No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Shalom, shalom. Y aquí termina este estudio de esta hermana. Gracias nuevamente, bendiciones para ella. Esta parashá, vamos a volverlo a repetir, se llama Bo Ben. Y aquí, hermanos, usted puede leer, para no tardarnos más, esto que en Jeremías se nos dice, y en el Brit Hadashah en Lucas y en Juan, hermanos. Y aquí damos por terminado una vez más lo de este estudio. Y algo interesante, hermanos, que me queda muy en claro. Moshe es un comparativo como nuestro Mashiach Yahshua HaMashiach. Si Moshe fue puesto ante el faraón como un Elohí, como un, no me gusta decir esta palabra, pero para que lo entienda, un Dios empoderado en todos los sentidos, en palabra y en acción, ¿sí? Pero Moshe estaba sujeto a nuestro Padre Eterno. Lo mismo Yahshua, hermanos, fue puesto también para nosotros, hermanos, para que en este mundo nosotros con Él a su mano caminando podamos hacer frente a un mundo cada vez más oscuro. Y nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach, pues es nuestro Elohim, hermanos. Amén. Espero que este estudio haya sido de mucha ayuda y de mucha bendición, que hayamos aprendido algo, hermanos. Y vamos a terminar, vamos a salirnos del estudio, hermanos, y preparémonos para una oración. Bien, pues vamos a orar, pero antes me gustaría agradecerte si has permanecido a lo largo de este video, y qué mejor que me ayudes a compartir estos videos. Vuelvo a repetir que este es un canal libre de lucro. Lo único que yo, Rodrigo Cortés, tu servidor, desea es agradar a nuestro Padre Eterno, y que cada día más almas y más almas lleguen a la Torah, al camino de la salvación, y dejen a un lado el camino de las religiones de la maldición. Es algo profético lo que estamos presenciando, y es por eso que hoy en día mucha gente está saliendo no solo del cristianismo católico, evangélico, de cualquier otro tipo, sino de otras tantas religiones, como en el Islam, como otras religiones orientales, y están llegando a la Torah, hermanos, porque nuestro Padre Yahweh, con sus shofares, con sus profetas, con sus maestros, está llamando a su pueblo de todo el mundo para recogerlo y llevarlo a esa tierra prometida. Recogerlo vendrá Él y unirá estas dos casas, en la cual, si tú y yo permanecemos en los mandamientos. Por eso es de vital importancia que prevalezcamos. Bueno, terminemos, oremos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech olam. Gracias, Padre Eterno, Rey del Universo, que nos has dado esta oportunidad y que nos has escogido entre las naciones para conocer de tu bendita Torah. Gracias, bendito Padre Yahweh. Pedimos sanidad para todos aquellos que se encuentran enfermos, para aquellos que tienen algún familiar también enfermo, Padre, que tú sanes sus cuerpos. Padre amado, gracias por tu Torah. Bendícenos y guárdanos a resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten misericordia de nosotros y danos de tu shalom. En el nombre de nuestro Mashiach Yahshua HaMashiach te damos gracias. Amén y amén. Bueno, aquí dejamos este tiempo, y recordemos de que vamos a continuar primeramente nuestro Abacadosh con la siguiente parashá, la número 16 de 54 parashás que tenemos que cumplir. Primeramente nuestro Padre Eterno nos dé la alejá en la vida y los tiempos para conocer y estudiar su bendita Torah. Shabbat Shalom, feliz Shabbat y hasta pronto.